Programa fácil con Java. Vamos a ver un ejemplo que tiene una secuencia lineal y vamos a ver cómo lo podemos resolver. El ejemplo dice, hay que realizar el programa en Java tal que dado como datos la base y la altura de un rectángulo, calcula e imprime el perímetro y la superficie del mismo. Vienen las operaciones para hacer el perímetro y la superficie. Los datos son la base y la altura, donde base y altura son variables de tipo entero que representan las dimensiones de un rectángulo. Entonces ya nos están dando el tipo de dato y lo están solicitando de tipo entero. Perímetro y superficie son variables de tipo entero que representan los cálculos que se han de realizar. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a declarar en la instrucción decía que son de tipo entero, entonces vamos a aclarar la base y la altura de tipo entero. Y también de tipo entero venía la superficie y el perímetro. Muy bien. Entonces vamos a leer los datos de la base y la altura desde el teclado. Entonces vamos a instanciar con la clase leer. Vamos a crear el objeto leer. Vamos a instanciar new scanner. Tomar para que tome el dato desde el sistema, desde la entrada, que me lea los datos, y entonces lo vamos a tener aquí. Hay que importar la librería para que el escáner podamos utilizar la clase scanner, import java.util.asterisco por si. Aquí asterisco, no otra cosa. Listo. Entonces ya importamos la clase para poder utilizar la clase scanner, el método leer, y ya tenemos la base y la altura, superficie y perímetro, las variables. Entonces vamos a solicitar ahora que el usuario proporcione las dimensiones de la base y la altura. Introduce la base, o podremos preguntar cuál es la base. Vamos a quitarle el line a la instrucción para que la base la leamos en la misma línea. De igual forma, introduce la altura y se pueda leer en la misma línea. Y ahora vamos a hacer que el usuario pueda asignarle un valor por medio del teclado y ese valor se le asigne a la variable. Entonces vamos a utilizar la variable base y a esta variable base vamos a ir con el objeto leer, punto, y vamos a llamar a su método, al método que nos va a permitir leer un valor entero desde el teclado. El método es nextInt. Y de esta forma vamos a poder leer la base desde el teclado, un dato entero que corresponde con la variable que hemos definido. Y ahora vamos a leer para altura. Vamos a leer el dato y vamos a asignarlo a la variable altura. Vamos a utilizar leer con nextInt el método. Entonces ya estamos leyendo, estamos utilizando el objeto leer con el método nextInt para leer un entero. Aquí definimos el objeto con la clase scanner e instanciamos ese objeto para poder leer desde el teclado. Ya tenemos el valor de la base, ya tenemos el valor de la altura, entonces vamos a crear la operación para el perímetro. El perímetro es la sumatoria de la base y la altura dos veces. Entonces 2, que vamos a multiplicar la base más altura. Aquí estamos obligando a que primero realice la suma de la base y la altura y luego la multiplicamos por 2. Si omitimos los paréntesis, primero si quitamos este paréntesis, primero multiplicaría el 2 por la base y luego le sumaría la altura, lo cual es incorrecto. Primero tiene que hacer la suma de la base y la altura, que es la mitad del rectángulo, y multiplicarlo por 2. De igual forma, la superficie, vamos a calcularla al multiplicar base por altura.
Y vamos a mostrar los valores en la pantalla. Entonces vamos a generar las salidas y vamos a mandar el mensaje de el perímetro es, y proporcionamos el valor del perímetro. Vamos a buscar la variable perímetro. De igual forma, vamos a mostrar la superficie o el área. El área es, y que nos dé el resultado del área, que es superficie. Y le ponemos un acento. Muy bien, entonces hemos definido las variables que vamos a utilizar. El ejemplo pedía que fueran enteras. Hemos instanciado o hemos creado el objeto leer a través de la clase Scanner. Importamos la librería para poder utilizar Scanner. Solicitamos la base, leemos la base con el objeto leer y el método nextInt. De igual forma, solicitamos la altura, leemos la altura de la misma forma que leímos la base, calculamos el perímetro con la fórmula que venía definida, calculamos la superficie también del rectángulo y al final mostramos los resultados. Entonces vamos a correr el programa para ver los resultados. La base, vamos a suponer que la base sea 10, que mida 10 y que la altura mida 5. Entonces, al calcular el perímetro es 30. 10 más 5, 15 por 2, 30. Ahí lo tenemos. Y el área es 10 por 5, 50. Puedo volver a correr este valor con otros resultados. 8 con 4 a lo mejor. El perímetro es 24. 8 más 4, 12 por 2, 24. Y 8 por 4, 32. De esta forma, hemos utilizado varios elementos que ya hemos estado analizando. La clase Scanner, la lectura de datos por teclado, la definición de variables, la creación de operaciones y mostrar el resultado en la pantalla, generar la salida. Recuerda que la única forma de aprender a programar es programando, es realizando los programas. Hasta el próximo video.